La Iglesia Cristiana. Estudio de la historia y el crecimiento de la Iglesia de Dios. Lección 3. La Reforma de la Iglesia. En este capítulo queremos aprender sobre un hombre llamado Martín Lutero, que reformó la Iglesia comenzando en el año de 1517 y el efecto que esa reforma tiene hoy en nosotros. Vamos a aprender lo que les ocurrió a las enseñanzas de la Iglesia durante la historia de la Iglesia, quién fue Martín Lutero y lo que él enseñó, y la manera como la Iglesia luterana se extendió por todo el mundo. Ya hemos aprendido que las enseñanzas de la Iglesia se basan en las enseñanzas de la Biblia. Jesucristo formó la Iglesia cristiana. Jesús vino a nuestro mundo para ser nuestro Salvador. Vivió una vida perfecta sin pecado. Murió una muerte inocente en la cruz, siendo castigado por nuestros pecados. Después, Dios lo levantó de entre los muertos, aceptando así lo que Él hizo por nosotros. Dios nos justificó. Ser justificados significa que nuestros pecados son perdonados por causa de lo que hizo Jesús, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. También aprendemos que el diablo trató de destruir la Iglesia por medio de falsas enseñanzas. Unos falsos maestros no creían que Jesús es el Hijo de Dios y enseñaron esa falsa doctrina, aunque la Biblia nos dice claramente que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando Jesús fue bautizado, Dios habló desde el cielo, diciendo: «Este es mi Hijo amado». En Romanos capítulo 1, versículos 3 a 4 leemos: «Les escribo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David, pero que conforme al Espíritu de Santidad fue declarado Hijo de Dios con poder, por su resurrección de entre los muertos». Las falsas enseñanzas deformaron la Iglesia de Dios. A través de la historia de la Iglesia entraron en ella muchas otras enseñanzas falsas. Pasaron los siglos y la Iglesia creció. Se dividió en la Iglesia oriental y la Iglesia occidental. La Iglesia occidental se conoce como la Iglesia Católica Romana. La parte occidental de la Iglesia es dirigida por un hombre llamado el Papa. La Iglesia Católica Romana enseñó que la fe en Jesús no era suficiente para llegar a ser parte de la familia de Dios. Enseñó que además de la gracia de Dios es necesario hacer ciertas obras. Dios usó a un hombre llamado Martín Lutero para reformar la Iglesia y regresarla a las enseñanzas de la Biblia. Martín Lutero nació en el país de Alemania. Se hizo sacerdote católico romano, pero cuando estaba leyendo Romanos capítulo 1, 17, aprendió que en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito: «El justo por la fe vivirá». Las enseñanzas de la Iglesia en la época de Lutero no estaban de acuerdo con lo que estaba en la palabra de Dios, que nos dice que somos salvos por la fe en Jesús. En efecto, en la época de Lutero hubo un hombre de la Iglesia que fue a Alemania y enseñó que las personas se podían salvar comprando el perdón de los pecados. Vendía hojas de papel que le aseguraba a la gente que sus pecados estaban perdonados. Martín Lutero sabía que la Biblia dice que somos salvos por fe y no por obras o comprando el perdón con dinero. Por lo tanto, el 31 de octubre de 1517, clavó 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, Alemania, en las que pedía a la iglesia que se arrepintiera de sus pecados. Esa fecha se conoce como el Día de la Reforma, el día en que Lutero comenzó a reformar la iglesia. Los representantes de la Iglesia exigieron a Lutero que se retractara de lo que había escrito y de lo que había dicho. Sin embargo, estando en la presencia del emperador del Sacro Imperio Romano y de los representantes de la Iglesia Católica Romana, Lutero dijo: «No puedo y no me retractaré de lo que he escrito. Aquí estoy. No puedo hacer otra cosa. Dios me ayude». Lutero fue expulsado de la iglesia y fue a esconderse al castillo de Wartburg, en Alemania. Allí tradujo el Nuevo Testamento al alemán para que la gente pudiera leer la Biblia. Por más de 1000 años, la Biblia se había publicado en latín, un idioma que la mayoría de la gente no podía leer ni entender. Más tarde, Lutero regresó a la ciudad de Wittenberg como profesor de la universidad local. Lutero escribió muchos libros para defender las enseñanzas de la Biblia. Escribió el Catecismo Menor y el Catecismo Mayor. Escribió muchos himnos que todavía se cantan en las iglesias luteranas. Las enseñanzas de Lutero, basadas en la Biblia, se difundieron rápidamente y se fundaron muchas iglesias luteranas en toda Europa. Después, las enseñanzas de la iglesia luterana llegaron a Asia, África, Norte y Suramérica, Australia, y hoy se encuentran iglesias luteranas en todo el mundo.
Tristemente, no todas las iglesias luteranas creen que la Biblia es inspirada por Dios y es sin error. Algunas iglesias luteranas no creen que Jesús hizo milagros o que resucitó de entre los muertos. Se han apartado de las verdaderas enseñanzas de la Biblia. Pero hay iglesias luteranas confesionales que siguen firmes en las enseñanzas de las Escrituras. Es necesario estar seguro de pertenecer a una iglesia luterana confesional. Necesitamos creer y confesar las enseñanzas que se encuentran en la Biblia. Necesitamos ser fieles a las enseñanzas de Jesús.